Alaba a Dios con sus manos esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Qué bueno es poder adorar al Señor, darle la gloria, la honra y el poder. Amén. Solo Él es digno de ser alabado, de ser glorificado. Damos gracias a Dios por la vida de los hermanos que los tenemos en este lugar. Sabemos que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, hermano, a agradar al Señor. Amén. Animamos a los hermanos a seguir adelante. También a la esposa del hermano Palacio, que la tenemos aquí. Qué bueno, hermano, eso es lo que le agrada al Señor. El hermano Mario, como decía el hermano, ya de regreso. Le decía yo cuando llegaba que todavía sigue vivo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, para que siga gritando como gritaba Jeremías, hermano, mientras estaba, alabado sea el nombre del Señor, en la cisterna, y decía, hay palabra de Jehová todavía. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que esta batería está un poco descargada, hermano. Vamos a ver si me consiguen el de guía. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Sea Dios llevando la gloria, la honra y el poder. Sea Dios ministrando la palabra para poder ser edificados a través de ella. Cuánta necesidad tenemos, hermano, de que Dios nos vaya instruyendo. Gloria a Dios, poderoso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor la leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Oramos, Padre que estás en gloria. Le damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos dio de poder alabarle, de poder glorificarle, Señor amado. Ahora queremos una vez más que tu palabra sea oída en medio de tu pueblo, Señor, bajo la suministración de tu Santo Espíritu, Señor, conforme a tu voluntad. Reprenda todo principado, Señor amado. Toda obra de las tinieblas sea atada y reprendida por el poder de tu palabra, Señor. Pon el denuedo de tu palabra en nuestra boca, que pueda hablar tu palabra con autoridad, bajo la revelación del Espíritu Santo, Señor amado, con toda certeza, con toda convicción, Señor, sabiendo de que tu palabra trae avivamiento en los últimos tiempos a tu pueblo, Señor amado, para poder estar alertado de los acontecimientos que vienen, para poder estar alertado, Señor amado, de lo que tenemos que hacer delante de tu voluntad. Toma el control de cada mente y de cada corazón, de cada niño, Señor. Reprenda todo espíritu de inquietud en ellos, Señor amado. Sujeta a todo principado, sujeta a todo demonio esta hora, por el poder de tu palabra, Señor amado. Y a dejarte oír por tu palabra en medio de tu pueblo esta hora. Hoy me hago, Señor, uno de los más pequeños, como dice la Escritura. Y hoy menguamos, Señor, para que tú crezcas, para que tu nombre sea engrandecido, Cristo de la gloria. Le adoramos y le bendecimos por los siglos de los siglos. Amén. Alabe a Dios con sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Y a su nombre. Alabe a Dios con sus manos una vez más. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ya entramos a la palabra, hermano. Pedimos la mayor reverencia. No para el que está al frente ni para el pastor, sino para la palabra del Señor. Ya tuvo que ir al baño y un montón de cosas. Los niños, hermanos, los padres siempre tienen que estar al pendiente de que estén lo más quietos que se pueda. Entramos a la palabra. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Pablo hablaba a la iglesia, hermano, y vemos al apóstol Pablo como un apóstol de Jesucristo, siempre con el propósito de instruir a la iglesia, de que la iglesia fuera caminando, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Y aún Pablo recalca en esta palabra y les dice: para mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas.
Quizás yo no vengo a este lugar a decir, pero Dios sí viene a decirlo en esta hora, que no es molestia para Él poder volvernos a repetir lo mismo, amados hermanos. Sabemos que como iglesia tenemos que estar a la alerta, hermanos, y tenemos que estar apercibidos cuál sea la buena voluntad del Señor. Porque no podemos hacer nuestra propia voluntad, sino lo que agrada al Señor. Un día usted y yo fuimos llamados, y dice la Escritura que fuimos llamados a santificación. Fuimos llamados, hermano, de la esclavitud del pecado para ser libres bajo la gracia de Cristo. Fuimos llamados para ya no practicar más el pecado. Jesús dijo en una de las cartas de Juan que el que amaba al mundo se constituía enemigo de Dios. Y todo dice, el que peca es del diablo, porque el diablo peca desde antes de aquellos tiempos. Pero en esta palabra Pablo hace recalcar de que no es molestia decirnos lo mismo, amados hermanos. No es molestia para Jesús estarnos repitiendo lo mismo. Quizás los niños salgan más inteligentes que nosotros porque van a la escuela y aprenden primero. Algunos hermanos es que son rudos, podemos decir. Pero el propósito del Señor es que siempre vayamos caminando conforme a su voluntad. Y aquí no podemos, hermano, vivir de apariencia, o poder esconderme en este altar, o poder esconderme en la silla, en el cuarto donde duermo, en el trabajo donde voy. Estemos atentos a la palabra, hermano, porque no podemos vivir desapercibidos. Hoy en la iglesia, hermano, ha caído en una hipocresía, y Jesús dijo que ningún hipócrita tiene parte en el reino de los cielos. Porque no podemos, hermano, poder decirle al Señor que lo amamos cuando sabemos que le estamos desagradando. No podemos decir que amamos a Dios cuando usted sabe cómo, hermano, peca deliberadamente. Cuando usted peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y Pablo le decía a la carta a los filipenses, hermano, a la iglesia, porque para mí no me es molestio decirles la verdad. Pero vamos al libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a estar viendo algunos pasajes de la Biblia. Quizás no le vamos a poner tema a esta palabra, pero esta era la palabra, hermano, que Dios nos iba a enviar esta hora. Dice la Escritura, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Desde antes, hermano, sabemos que la sangre del Cordero vino a redimirnos para la remisión de vuestros pecados. Dice la Escritura que vivíamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que podemos anular nosotros, hermano, la sangre del Cordero de Dios, viviendo una vida que desagrada a Dios? Pecando, hermano, en lo oculto, dice la palabra. El que encubre su pecado no prosperará. Dice la Escritura, el que encubre su pecado no prosperará. Usted se puede echar a la bolsa, hermano, como dicen por allá, al hermano Javier. Usted le puede mentir al pastor. Hermano, yo quizás me puedo esconder detrás del piano, pero los ojos de Jehová están sobre los buenos y los malos. Él está viendo a los justos, Él está viendo a los injustos, y un día Él pagará retribución a cada uno según haya sido su obra. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el que encubre su pecado no prosperará, pero dice la Escritura que el que lo confiesa alcanzará misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánta sinceridad necesitamos tener delante del Señor? Y esta palabra es para todos, hermanos. Porque el que encubre su pecado no prosperará.
Quizás usted sabe cuál fue el pecado que cometió voluntariamente antes de venir a este lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí vino, hermano, a cantarle a Dios. Aquí vino, hermano, a glorificar a Dios. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que si usted está en pecado, si usted está practicando pecado, la luz del Evangelio no está en usted. El Espíritu Santo no está en usted. Alabado sea el nombre del Señor. Y no podemos decir que es toda en la iglesia de Cristo, porque sería la gran mentira. La iglesia de Cristo son los que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Porque si hay algo que tenemos que aprender es el temor a Jehová, amados hermanos. Una palabra que se recalca casi en todos los cultos, que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo usted, hermano, le ha aprendido a tener temor más a los hombres que a Dios? ¿Cómo usted ha aprendido a vivir más sumiso al hombre que a Dios? Y cuando el hombre no está y Dios lo está viendo, usted está pecando, usted está haciendo lo que no desagrada a Dios. Me recuerdo el hermano una vez en Ceibita, hermano, fue donde predicó el primer mensaje y decía, bajo el tema, presenta tus testigos delante de Jehová. Porque sabemos que, hermanos, si todo lo que es evidencia, cuando le fallamos a Dios, pudiera tener sentido, pudiera tener mentalidad, hablaran, hermanos, de lo injusto que somos delante del Señor. Pero un día vendrá la balanza de Jehová, y como decía el profeta, fuiste pesado en balanza y te hallaste falso. Porque muchas veces creemos que el Evangelio se vive de apariencia. Me guindo la Biblia o traigo la Biblia debajo del sobaco y un montón de cosas, pero no va más allá de la integridad que usted tenga a Dios, porque el que encubre su pecado no prosperará. Alabado sea el nombre del Señor. Alábelo con sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso, hermano, es que muchas veces no prosperamos. Y cuando hablamos de prosperar, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un progreso en nuestra vida espiritual. Porque si hay algo que le da abominación a Jehová, es el pecado. Dice la Escritura que la luz no tiene contacto con las tinieblas. Y pecado no es que usted se vaya a acostar con una mujer, usted se vaya a acostar con un hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Jesús dijo que el que mira a la mujer de su prójimo para codiciarle en su corazón, ya adulteró. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos desagradado a Dios? ¿Cómo usted puede estar codiciando algo que no es suyo? ¿Cómo usted puede estar haciendo algo que a Dios no le agrada? ¿Y de qué sirve que usted cante, que usted predique, que usted toque, pero usted sabe la vida que lleva delante del Señor? Y un día Él pagará conforme a la retribución de cada uno. Alabe a Dios con sus manos esta hora. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Cuánta, hermano, cobardía hemos tenido muchas veces de poder practicar el pecado, de poder hacer el pecado, y hemos venido delante del Señor hipócritamente cuando sabemos que no hemos estado agradando a Dios, que hemos estado desagradando a Dios con nuestros hechos. Déjeme decirle que usted no me mira a mí, yo no lo miro a usted, pero los ojos de Jehová sí nos ven. Alabado sea el nombre del Señor. Y que si un día el hombre nos pagara conforme a su justicia, pues yo me escondiera de los hermanos. Pero un día quien me va a pagar con justicia va a ser Jehová. Y ese no se puede, amado, sobornar. Ese no se puede desmentir. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, porque algunos tienen cara de preguntarle que si está en pecado y se desmienten. Y aunque sea verdad, y se puede, hermano, desmentir al pastor, al hermano que es líder, usted le puede pegar una gran mentira, pero aquel le está diciendo, aquel que está en los cielos, sos hipócrita. Más nos vale confesar el pecado que aún estamos practicando en oculta, y sabemos que el ojo de Jehová ya está viéndonos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué cree que muchas veces vienen con sueño usted a este lugar? Viene ahí bostezando, hermano, y no es que todas las veces venga enfermo, sino que hay cosas que a Dios no le agradan. Y por más que gritemos, que cantemos, la gloria de Dios no va a descender. ¿Acaso el Espíritu mora en un templo sucio? ¿Acaso el Espíritu de Dios, hermano, mora en la injusticia? ¿Acaso el Espíritu de Dios mora en el pecado?
Si Él mandó a su Hijo a redimirnos del pecado por la sangre del Cordero, era porque en el aposento alto iba a descender el Espíritu, pero ya en un cuerpo limpio, en un cuerpo santificado, en un cuerpo lavado por la sangre de Cristo, donde no mora la injusticia. Alabe a Dios con sus manos. Quizás podríamos mencionar los pecados que podemos fallarle a Dios, pero aquí nadie somos ignorantes. Aquí todos sabemos que por una mínima cosa que hagamos desagradamos a Dios. Quizás aquel que esté en adulterio recibirá menor castigo que usted que le envía mensaje a otro que no es su marido. El mismo pago vamos a tener, porque delante del Señor el pecado es pecado, la injusticia es injusticia. Alabado sea el nombre del Señor. El que encubre su pecado no prosperará. No va a prosperar en su vida espiritual usted. Pero dice la Escritura que el que lo reconoce alcanzará misericordia. Alabe a Dios con sus manos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Leemos una palabra en el libro de Santiago. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabe a Dios con sus manos, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Santiago, hermano, tal vez algún hermano ahí me busca la palabra, cuando dice que no somos tentados, hermano, por Dios, sino que por nuestras propias concupiscencias. Vamos a ver si lo hayan ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura, amado, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Alabe a Dios con sus manos. Bendita sea la gloria del Señor. El que encubre su pecado no prosperará, pero dice la Escritura que el que lo confiesa alcanza misericordia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. El hermano decía en este lugar de que el diablo, Dios lo reprenda. Quizás no podemos decir esas palabras, hermano, pero siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero usted no puede echarle culpa toda la vida al diablo, cuando en usted hay un dominio que Dios ha dado en su vida, amados hermanos. Dios no le dio la fruta del mal, del árbol malo a Eva, solo se la promovió. Como cuando anda el vendedor ambulante y le promueve lo que él anda vendiendo. A usted le dice, mire, llévese este closet, aunque lo pague como 4 veces más, pero usted mira que le gusta y un montón de cosas. Es atraído por aquello y usted cae. El enemigo, que Dios lo reprenda, siempre buscará estrategias y no van a ser otras. Siempre son las mismas que ha utilizado para poder poner, hermano, en su camino todo lo que a Dios no le agrada, para que usted vaya delante del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque dice que Él no es tentado por el mal. La voluntad del Señor, dice la Escritura, que es vuestra santificación. Dios siempre ha querido una iglesia redimida por la sangre del Cordero, una iglesia que viva la justicia, que practique, hermano, la integridad y que viva bajo la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo hemos sido tentados por el mal? Y no es que no vamos a ser tentados, porque escrito está, aún el maestro fue tentado. ¿Qué le dijo Satanás? Que Dios lo reprenda. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan?
Pero cuántas veces nosotros le hemos dado cabida a Satanás, que Dios lo reprenda, y después le andamos echando culpa a medio mundo, cuando usted con su propia voluntad ha cometido el pecado y ha desagradado al Señor, y ahora lo único que le toca es venir rendido delante de la presencia del Señor. Lo bueno es que Él es fiel y justo para perdonar. El problema es que no podemos pecar deliberadamente. Hay un límite como hijos de Dios. Hay un límite como iglesia del Señor, amados hermanos. Lo que Dios hablaba a través de los hermanos, de cuántas cosas nos han robado el tiempo en nuestra vida y hemos estado desagradando al Señor. Porque muchas veces creemos que desagradar al Señor solo son los pecados que están a la visibilidad, que los podemos ver, cuando sabemos que algo que a Dios no le agrada, hermano, es que le robemos el tiempo. Quizás decía el hermano, cuántas veces hemos creído que la idolatría es pecado y nosotros hemos estado idolatrados a muchas cosas. Y aunque nos cause molestia en nuestra vida, Jesús no se va a cansar de hablarnos la verdad, porque esta verdad traerá cumplimiento en el día postrero, dice la Escritura, porque ella nos va a juzgar en el día postrero. Juan decía, y los libros abiertos dice la palabra, y también el libro de la vida, y cada uno fue juzgado según lo que estaba escrito en esos libros. Un día le va a decir al Señor, la palabra de Dios fue anunciada, y no estamos hablando con la gente de afuera. Un día escuchaste de que el que encubre su pecado no prosperará. Aquí la mujer puede engañar al marido, pero Dios ya la miró. Aquí yo puedo engañar a mis padres, al pastor, pero Dios ya los miró. Si yo supiera que voy a ser juzgado por el hermano Nectalí, yo lo agradaría a él. Pero cuánto más tenemos que agradar a Dios, porque Él va a pagar retributo a cada uno según haya sido su obra, estando en el cuerpo, dice la palabra, o fuera del cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted ha sido testigo cuántas veces le ha fallado a Dios con el teléfono. Usted es testigo de cuántas veces le ha fallado a Dios a escondidas cuando nadie lo está viendo. Cuántos sus manos han sido testigos cuando comete el pecado. Cuando sus pies han sido testigos que ha ido a lugares donde a Dios no le ha agradado que usted vaya. Y Dios trae, hermano, recordatorio a nuestras vidas por la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice la Escritura que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aquí hay muchos hermanos que salieron del mundo. ¿Cómo va a ser posible que usted va a ir, hermano, a visitar a una cantina? Si sabe que esa es su debilidad. Si Dios lo sacó del adulterio, ¿cómo es posible que usted le va a andar hablando a medio mundo de mujeres que sabe que solo es de tocarlas? ¿Cómo usted, si Dios la sacó del pecado, hermano, y usted sabe que se le movía un espíritu de lujuria, cómo va a creer que usted va a andar en lo mismo? Porque todas estas cosas tenemos que apartarnos de todo lo que es tentado en nuestra vida. Las señoras que eran chismosas, ¿cómo van a andar visitando señoras que eran chismosas? Si esa es una debilidad. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. El sabio ve el mal. Bien sabemos, hermano. Entonces, si no somos sabios, ¿qué somos? Somos tontos. Así es. Si no tenemos sabiduría, somos torpes. Pero una vez que reconocimos y hemos entendido, ¿sabe por qué muchos no obedecen a Dios? ¿Sabe por qué muchos no agradan a Dios dentro de la iglesia? Porque no han entendido el propósito de Cristo, que es a través del Evangelio del Señor. Y cada día vamos perfeccionándonos, pero tenemos que ir dejando todo lo que a Dios no le agrada, hermanos. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y en aquel tiempo, cuando Dios, hermano, le permitió a Satanás, alabado sea el nombre del Señor, que tocara a Job todos sus bienes y luego su cuerpo, era porque Dios sabía lo que él tenía. Como cuando usted dice, yo sé lo que tengo, y a veces no sabe ni cómo se llama.
Alabado sea el nombre del Señor. Y después aparece un montón de cosas ahí que ni cuenta se daba usted. Pero Dios sabía que Job, dice la Escritura, que era un hombre justo, recto, perfecto y temeroso de Dios. Pero Dios no lo tentó, le permitió a Satanás que lo fuera a tentar. Pero en todas estas cosas Dios le agradó Job, porque era un hombre justo. Hermano, pero es que por allá, hermano, está un anciano trabajando y dice: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque a veces somos sinvergüenzas, hermano, que en eso nos apañamos. Hermano, usted sabe que la carne es débil y por eso no vio al culto. Mañoso es que bien pudo venir. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire, hermano, y cuando uno se queda en su casa, solo tonteras piensa. Así es. Pensando, ¿será que el vecino le vino el esposo? Y un montón de tonteras. Pero cuando venimos a este lugar, venimos a edificarlos por la palabra y salimos llenos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y decía que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre hemos dicho, cuando Jesús dijo esas palabras, era una advertencia. Alabado sea el nombre del Señor. Que a usted le dice el hermano: hermano, mira, aquí hay dos caminos. Aquel es más derecho, pero por allá salta. Váyase por el más largo, porque por ahí va seguro. Entonces usted va a tomar que el espíritu está dispuesto. ¿Y qué le dijo Jesús? Tened cuidado, sí, porque la carne es débil. Tenga cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Si nos podemos ver, hermano, en el rostro, usted me mira a mí, pero solo Dios sabe el corazón podrido que puedo tener muchas veces. Solo Dios sabe los pensamientos que van de continuo al mal en mi mente. Solo Dios sabe los pensamientos continuos que van al mal en su mente. Pero qué bueno que Dios nos trae la palabra esta hora, hermanos. Dios va santificando la iglesia, la va perfeccionando. Pero si usted no se deja perfeccionar y va para atrás muchas veces, hermano, allá va a ir a parar al infierno. Pero qué bueno, hermano, de que Dios va perfeccionando su obra. No podemos decir de que mire, el Señor, es que fulano de tal me mandó el mensaje y yo estaba débil. Y usted sabe cuál excusa, hermano. El Señor no vale excusa. Así es, amén. Aleluya. Pecamos, hermano, voluntariamente. Nadie es inocente aquí del conocimiento de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es que mire, hermano, usted sabe, la situación está difícil y mire, y esto, que lo otro. Porque para poner excusas somos número uno. Y aunque usted no diga amén, así es. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como Dios es justo, los pastores que son injustos, que a uno les valen, a otros no. Pero Dios es un Dios de justicia. Dios le perdona lo que usted haya hecho, lo que yo haya hecho. El problema es que sigamos de sinvergüenza haciendo lo mismo, pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Porque no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay gente que está en este lugar esperando en la pura carne, hermano. Tiene mente corrompida, mente reprobada, tiene mente perversa, que solo piensa en los designios del mal, en la lascivia, en el pecado desmedido. Y todo esto ha venido por la necesidad que hemos tenido de Dios. Y bien lo sabemos muchas veces y no los acercamos a Dios. Alabe a Dios con sus manos, porque Dios es bueno. A su nombre sea la gloria. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Usted sabe que la única que tiene usted es su esposa. Y cuando usted mira mujeres en el teléfono, usted sabe que las va a codiciar, hermano. Pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. No dice que por la concupiscencia de otra usted es atraído. Entonces hemos pecado voluntariamente. No podemos ponerle excusa. Es que mire que yo voy al centro y usted sabe que todos caminan casi desnudas, porque así es, hermano. Pero usted no tiene que tener una mente corrompida. Usted tiene que tener la mente de Cristo. Usted tiene que tener el conocimiento de Cristo, porque un día la verdad la conocimos y esa verdad nos hizo libres. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele gloria con sus manos. Nos hizo libres para remisión de vuestros pecados. Y aquí nadie es inocente.
Quizás de la edad, hermano, de muchos niños que tienen 5 años para abajo, quizás no saben lo que hacen. Pero que hay niñas de 8 años, de 7 años, que bien saben lo que a Dios no le agrada. Y un día se van a presentar delante del Señor. Aquí hay ancianos, aquí hay viejos, aquí hay jóvenes, aquí hay adolescentes, aquí habemos de todo. Y un día nos vamos a presentar delante del gran, bueno, si no se va con Cristo, delante del gran trono blanco. Y allá va a ser juzgado para ser condenado. Pero qué bueno que escuchemos a Dios, que escuchemos el consejo de la palabra del Señor. Y algunos que todavía no están preparados, es hora, hermano, de tomar las lámparas en vuestras manos, porque la redención está cerca. Estamos a las puertas del gran arrebatamiento de la iglesia, no la segunda venida, sino el arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo viene a traer, como dijo Pablo, una iglesia santa, una iglesia redimida, sin mancha y sin arrugas delante de Él. Sí, gloria a Dios. A usted no le va a valer que el hermano Javier sea el que más predique. Sí, así es. A usted no le va a valer que usted sea la esposa del hermano Ramón, del hermano Nectalí, él sea el que Dios más lo juzgue. A mí no me va a valer ser el hijo del hermano que más exhorta. No, hermanos. Porque si fuera por aparejo yo me arrimara a este púlpito, a este altar, pero un día cada uno va a dar sus cuentas delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y lo bueno es que Dios es un Dios, óigame, Dios es un Dios soberano. Todo lo sabe. Es un Dios omnisciente, todo lo siente. Es un Dios omnipotente, todo lo puede. Y es un Dios omnipresente. Él todo lo escudriña. Él todo lo sabe. Él todo lo ve. Alabado sea el nombre del Señor. Porque muchas veces, hermano, podemos exhortar o nos pueden exhortar lo que está a la luz. Miren, hermano, la camisa, el pantalón y un montón de cosas. Pero ¿qué de lo que está oculto que solo Dios lo conoce? Ya el domingo se acerca, hermano, la institución de la cena. Así es. Y es ahí donde somos sinceros con el Señor. Padre, te he fallado, Señor, pero hoy me reconcilio con usted. Usted sabe que si yo estoy practicando la injusticia, ¿qué dice la Escritura? Pablo dijo en la carta de los Corintios: juicio come y bebe para sí. Quizás en ese momento no va a caer duro ahí, pero va a venir un día donde Dios lo va a matar, como pasó, hermano, con Ananías y Zafira. Quería engañar el corazón de Dios, pero ahí había un hombre lleno del Espíritu Santo que era Pedro. Quizás ahora el hermano ya ni palomas mira, ni pájaros, nada, pero aquel sí lo está viendo. Aquel sí nos está viendo. ¿Cuántas veces tenemos que ser, hermanos, íntegros delante de la presencia del Señor? Y le vuelvo a decir, no es que no vamos a ser tentados. Sí vamos a ser tentados, pero dice la Escritura: y no le deis lugar al diablo. Que Dios lo reprenda. Y no le deis lugar al diablo. No, pero usted se sienta con él, le saca el vaso con agua. Y no estamos hablando del decacho, sino el que le llega a su casa y lo atiende y un montón de cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice la palabra del Señor. El impío, dice la Escritura en el libro de Salmos, que se preñó de iniquidad y dio de luz engaño. Así es, amén. Algunos hermanos que la barriga la tienen grande, va, pero obedecen al Señor. Algo otro espiritualmente que están preñados de iniquidad. Sí, así es. Y la palabra dice que todo lo que está oculto sale a luz. Y aunque no le salga luz ahorita, pero en aquel día va a salir a luz. Y allá es donde va a ser juzgado. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo viene. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, dice la palabra. La concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Y nada hay oculto en la tierra que no sea manifiesto. Aunque no diga, repita ya en su mente: nada hay en esta tierra, hermano, Sí, amén.
que esté oculto que sea manifiesto. Peor cuando es con dos. Imaginen que el otro diga todo lo que usted le dice, pero más nos vale ser íntegros delante de la presencia del Señor. Así es, amén. Y como le digo, la palabra es para todos, tanto para mí, para usted que está ahí, para usted que está ahí, porque todos somos tentados por Satanás, que Dios lo reprenda. Pero no tenemos que dar lugar, alabado sea el nombre del Señor. No tenemos que dar lugar, no tenemos que dar cabida, hermanos. ¿Cuántas veces ha llegado Satanás a tentarlo y usted le ha dado cabida? Quizás no se da cuenta su marido, su hermano en Cristo, pero Dios sí se ha dado cuenta de cuántas veces usted ha practicado injusticia, de cuántas veces ha desagradado al Señor en lo que a Él no le agrada. Dice que da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a la muerte. No está hablando de la muerte física, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar, dice la palabra, que ha de devorar a sus adversarios. Alabe a Dios con sus manos. Cristo viene, al nombre de Cristo, iglesia. Al nombre de Cristo sea la gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Terminamos con esta palabra en el libro de Hebreos 10:26, como todos lo sabemos. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no podemos pecar voluntariamente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la Escritura. Lo leemos una vez más: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Alabe a Dios con sus manos. Alábelo porque Él vive. El que encubre su pecado no prosperará. Diga conmigo: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más expectación por los pecados. Cada uno somos testigos. Cada uno somos culpables de lo que hacemos. Por eso es que Dios tuvo razón en que la salvación fuera individual. Mira, Señor, es que mi esposo me sirvió de tropiezo y usted sabe, Señor. Algunos dicen por ahí es que no es fácil. Y ahí siguen en el adulterio, en la fornicación, en la lascivia. Si es que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Nada es fácil para seguir a Jesús, pero tampoco es imposible. Pedro le dijo a Jesús: ¿a dónde más iremos, Dios? Y Jesús, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y sabe por qué muchos no tienen temor en seguir pecando voluntariamente? Porque el Espíritu de Dios ya no está en ellos. Quizá un día lo tuvieron, pero lo contristaron al Espíritu Santo. Y yo puedo venir a gritar a este lugar, a hablar en lenguas. Quizás Dios mío sea como aquel asno, pero no hay espíritu. Porque Él habita en un templo limpio, en un templo santificado. ¿Por qué cree que Dios nos mandó que cuidáramos este cuerpo, que lo santificáramos de toda inmundicia, de toda fornicación, de toda lujuria? Porque ahí va a morar la justicia, ahí va a morar, hermano, la santidad. Allí va a morar el Espíritu Santo. Dijo Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El hermano hacía una comparación en la vigilia. Cuando usted está lleno, ese vaso con agua no le cabe nada. ¿Por qué cree que a usted le cabe todo y menos el Espíritu? Porque no lo tiene. Porque no le da cabida. Porque le ha dado cabida más a la carne. Porque le ha dado cabida más a la lujuria. Porque le ha dado cabida más a la idolatría. Y ahora mínimas cosas le están robando el tiempo a Dios. ¿Cuántas veces necesitamos de Dios y no vamos a la presencia del Señor, sino que a otra cosa que a Dios no le agrada? Y estamos muchas veces muertos. Como dijo Juan en la revelación de Apocalipsis, tienen apariencia de que viven, pero están muertos. Podemos tener apariencia de que estamos vivos, pero Dios sabe que estamos bien muertos. Dios lo sabe, hermano.
Y aparte que Dios lo sabe, usted y yo mismo bien lo sabemos, que delante del Señor estamos muertos. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo viene. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ya no queda más expectación por los pecados, ni sacrificio, sino una horrenda condenación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado. ¿No le da miedo el infierno a usted, hermano? ¿Sabe por qué muchas veces, hermano, no hay temor? Porque Dios, hermano, quizás muchas veces tendría que mover esta tierra, que tan siquiera sintiéramos un poquito, para que tan siquiera le hundiera tan siquiera un poquito de temor a usted, y sintiera temor por no hacer lo malo. Pero un día ese infierno será testigo. El rico clama, hermano, en un lugar de tormento llamado Hades, pero ya no hay oportunidad. Quizás usted estuvo 15, 20, 5 años sirviendo a Dios, pero nunca estuvo vivo, estuvo muerto. Y lo más terrible va a ser que hubo conocimiento de la palabra. Eso es lo más terrible, si no obedecemos al Señor. Eso es lo más terrible, que hubo conocimiento de la palabra. Diga conmigo, hubo conocimiento, porque ya no va a haber palabra. Al rico no le valió de que llegara Lázaro a mendigarle allá. Y quizás, hermano, le daba palabra porque era hijo de Dios y apareció en el paraíso. Era porque era hombre de Dios, era escogido de Dios, pero nunca lo escuchó. Pero sí tuvo recordatorio que había un Dios. Ay, usted no sabe que hay un Dios, sino que conoce cuál es el propósito de Dios. Solo que nunca lo quiere hacer, pero sí sabe el propósito del Señor. Voluntariamente. Es que no es malo, dice. Yo creo que es que el hermano que dije que así es. Vaya a la Escritura, vaya a la presencia del Señor. Y quizás el Señor no lo mate allá cuando le está preguntando. Porque usted bien sabe que muchas veces es rebeldía que tiene para no obedecer, para no agradar al Señor. Pero todo lo que es, como decía el hermano cuando decía Pablo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que agrada al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabe a Dios con sus manos. Bendito es el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más sacrificio. Un día hubo palabra del Señor y nunca la pusimos por obra. Un día vamos a decir, sí, señores, que mira, que esto, que lo otro, pero ya no va a valer. Y hay evidencias, hermanos, que vamos a presentarnos con excusas allá. Y Lázaro, hermano, puso excusa. Y ya cuando se halló reventado, él dijo, bueno, pues tan siquiera, Señor, manda ya a mis hermanos que a Lázaro les vaya a hablar. Abraham. Y le dijo a Abraham, no, le dijo, porque allá está Moisés y los profetas para que les hablen justicia. Santo es su nombre. Cristo viene. Cristo viene. Alábelo con sus manos porque Cristo viene. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Podemos andar con la Escritura, podemos cantar, podemos tocar, podemos predicar, pero nosotros somos testigos si estamos haciendo injusticia delante de la presencia del Señor. Nosotros sabemos si estamos pecando en ocultas cuando nadie nos está viendo. Somos testigos. Y un día Dios va a pasar factura o va a pagar retributo a cada uno conforme haya sido su obra. No es que mire que mi papá aquí no me mira porque usted sabe que el pobre viejo antes hace llamar. Pero hay un ojo que lo está viendo. El pobre viejo ya ni mira, así cierra los ojos para ver el teléfono. Pero Dios sabe, pues. Dios mira. Dios no ocupa cerrar los ojos para tener más puntería para verlo. Él es un Dios todopoderoso. No es que mi esposo ya no me mire, de todos modos ese anante. Pero Dios sí la está viendo. Mi papá no me está viendo, pero Dios sí me está viendo. Entonces, el que encubre su pecado no prosperará. Alabe a Dios con sus manos, mi hermano, queda en este lugar. La paz de Dios con todos. Amén. Gloria a Dios.